Bueno, pues solo saludarlos, es viernes. Vamos a tener sesiones, 3 sesiones, la semana de Pascua. Y vamos a revisar esta última etapa del periodo de sesiones, luego de que ayer aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento económico, social, financiero más importante que tiene el gobierno federal, dado que es todo el proceso de desarrollo que va a tener el país en los 6 años. Fueron casi 350 votos contra 120, es decir, una mayoría significativa, más que la calificada. Quiere decir que es un instrumento que nos convenció, tiene varias características: realista, un documento realista, serio, con claridad en la perspectiva y la visión de futuro de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que por fortuna en tiempo lo aprobamos, y ahora ya, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, surtirá efectos jurídicos constitucionales. También celebro la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que podamos, los legisladores, difundir la elección, restringiendo los elementos que la Constitución y la ley previenen, pero realizar la elección el 1 de junio, difundir la fecha y llamar a votar, a ejercer el derecho elemental del sufragio, lo podemos hacer de acuerdo con el órgano jurisdiccional que resolvió y definió respecto de la elección judicial. Estoy en eso. Estamos tratando de que los legisladores, sin violar la ley, podamos pronunciarnos y promover el día de la elección. Eso es lo que quería comentarles. Es viernes, previo a la Semana Santa. Yo estaré aquí estos días, el lunes, el martes, por si algo se ofreciera. Estaré trabajando, pero estoy a la orden de quienes tengan preguntas. Muchísimas gracias, diputado. Pregunta a nuestra compañera Cecilia Hernández, de Línea Política. Cecilia. Gracias. Coordinador, buenos días a los presentes. Tengo varias preguntas, soy encargada de hacerle varios cuestionamientos de compañeros que vienen en camino, pero que no llegan a tiempo. La primera es si este ultimátum que hace el gobernador de Puebla a una empresa privada para que le entregue unos terrenos para construir supuestamente vivienda para policías, trabajadores policías, si es el adecuado, si fue oportuno, si estuvo bien hecha ese ultimátum que realiza Venta. La segunda, si es momento de que usted realice otro exhorto, otro llamado a sus diputados federales, toda vez de que, bueno, pues se siguen denostando unos a otros por el desafuero que se intentó de hacer de Cuauhtémoc Blanco. La tercera es, el día de ayer el diputado Hugo Eric Flores estuvo acompañado de pastores evangélicos y de creyentes para convocar a una marcha a favor de Jesús.
Preguntarle si este fue el lugar adecuado para esa convocatoria, para ese exhorto, toda vez que se recuerda que pues hay separación de poderes, ¿no? Del legislativo y del religioso. Si este espacio fue el oportuno, el adecuado, y si no se violentó algún artículo de la Constitución. Y por último, preguntarle si este asunto del agua no va a ser un pretexto más para el gobernador de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, para presionar nuevamente al gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, si es adecuado que México le entregue este líquido, sobre todo porque hay varias voces de internacionalistas que dicen que el acuerdo de 1944 no tiene fundamento y que por lo tanto México no está obligado a entregar el agua. Estos serían los cuestionamientos y gracias por las respuestas. Bueno, en el último de ellos, un reclamo de Estados Unidos a México por el agua, esta agua que proviene del río Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum ahora fijó una posición clara. Dijo ella que está en diálogo, está en conversación con el gobierno de Estados Unidos para resolver este diferendo. Yo sí creo que debe de atenderse, de que debe respetarse el tratado que suscribimos, el tratado de agua. Hay imposibilidad de cumplir por la sequía, por la menor cantidad de agua que lleva el río, pero tenemos que cumplir nuestra palabra. Cada año se presenta este problema, en algunos años con más rispidez que otros, pero tiene ya décadas con este reclamo permanente del cumplimiento del Tratado de Aguas del Río Bravo. En los próximos días, la presidenta, a través de sus representantes, embajadores y secretarios, están dialogando con el gobierno norteamericano y estoy seguro que se va a llevar a feliz término. No conviene mayor confrontación en este momento y sí se requiere el cumplimiento de los acuerdos que suscribimos. Yo no hago caso no hago eco de aquellas palabras y pronunciamientos que dicen que se debe de desacatar. No, yo creo que es un momento en el que debemos honrar nuestra palabra y nuestra firma como gobierno en este tratado de agua. Ojalá y lo logremos conciliar. Es un momento complicado para México. Hay bastante dificultad y desafíos que le han correspondido a la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentarlos. Pero vamos a respaldarla y vamos a apoyarla con toda seriedad. Respecto de Hugo Eric Flores, que ayer estuvo en la Cámara de Diputados con un grupo de cristianos, invitando a la Marcha de Jesús el Sábado de Gloria. Ellos, como parte de una asociación civil y en este caso de una agrupación religiosa, tienen el derecho de organizar este tipo de manifestaciones de fe en el exterior, pero hay que ser cuidadosos para que no se haga en instalaciones públicas donde todas tienen que acatar el principio de la laicidad. Yo creo que debemos mantenerlo por el bien de todos. La laicidad en el gobierno debe de preservarse, dado que es una disposición constitucional. Aunque él tiene derecho, como líder de una asociación religiosa, lo único que tenemos que
exhortarlo, solicitarles que se haga en lugares distintos de donde son las sedes de los poderes. ¿Se algún artículo constitucional? No, yo creo que simplemente tiene que tenerse cuidado. Sobre Puebla, el gobernador de Puebla, le puedo decir con toda seriedad que tengo respeto, consideración por el gobernador Alejandro Armenta. Lo conozco muy bien. Es un gobernador muy esforzado, muy comprometido, muy trabajador en su tierra, pero además muy congruente en lo que piensa y en lo que hace. El otro día estuve allá en Puebla. Me sorprendió mucho lo que ha logrado en 100 días. Y obviamente los rezagos, lo que existe en Puebla de desatención, sobre todo en los gobiernos del PRI y del PAN, ahora se recrudecen. Yo creo que va a resolverlo vía diálogo el gobernador de Puebla. Yo lo conozco bien y creo que siempre el diálogo es el mejor instrumento para dirimir alguna controversia. La expropiación de tierras, siempre se acude a ello cuando es necesario cubrir una causa de utilidad pública o una necesidad colectiva de la sociedad. Seguramente él tiene justificación, pero yo recomendaría el diálogo, no cansarse de platicar y conversar. Yo estimo que el gobernador de Puebla es uno de los mejores gobernadores que tiene el país. Alejandro Armenta es un buen gobernador y seguramente los poblanos lo saben. Y este tipo de circunstancias se deben de atender con conciliación, con diálogo, con platicar con los probables afectados, con los posibles afectados de la medida que quiere asumir. Hay que agotar antes todas las vías del diálogo. Es decir, cuidar las formas y no excederse. Sí, lo va a hacer, va a actuar siempre conforme a la ley, él, siempre va a actuar conforme a la ley. Se lo aseguro porque lo conozco. Y sobre el exhorto a los diputados, mire, nuestro grupo parlamentario es muy plural. Ustedes lo saben, somos 253. Y obviamente hay dentro del grupo un debate interno desde que se inició la legislatura. Pero todos sabemos que lo más importante es estar unidos en lo fundamental. Y lo fundamental es caminar para consolidar el proceso de transformación que inició el presidente López Obrador. Nuestro principal objetivo es caminar para consolidar el cambio de régimen político que iniciamos en el 2018. Y nuestro objetivo fundamental es caminar juntos para ayudarle a la presidenta Claudia Sheinbaum a enfrentar con éxito estos grandes desafíos que hemos comentado, dos de ellos, el de las aguas del Río Bravo y las políticas arancelarias del presidente Trump. Y en general, el llevar a México a un concierto internacional, a un lugar en el mundo donde se le respete y donde se le reconozca por el esfuerzo que los mexicanos y las mexicanas están realizando. Entonces, yo lo que haría con los diputados y diputadas, más que un exhorto,
es trabajar con ellos para lograr que todos nos diéramos cuenta, que todos estemos convencidos y conscientes que la unidad es fundamental, que la cohesión es fundamental para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y para sacar adelante lo que nos propusimos en este proceso de transformación que vive México. Más justicia, mejor calidad de vida, más igualdad, menos inequidad, más prosperidad para todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces eso es lo que pienso, Cecilia, respecto de sus 4 preguntas. Felipe Barrera, de ABC Noticias. Diputado, muy buenas tardes, diputado. Sobre el tema judicial, preguntarle, diputado, si pues esta convocatoria que se ha hecho para la elección del 1 de junio, pues alcanzará el tiempo para hacer una buena promoción, porque pues la mayoría de la gente no sabe ni quiénes son los que están participando, no se conocen los otros. ¿Cómo puede saber el electorado de que va a votar por alguien que tenga intereses con el poder económico o vínculos con el crimen organizado? Sí. Aquí se había hablado mucho aquí, incluso en la misma Cámara de Diputados, que ya se pensaba en que era la figura del juez sin rostro, ¿no? Jueces sin rostro. Entonces, ¿cómo hacerle llegar a la gente el ánimo por acudir? Porque hemos visto en muchos procesos electorales, diputados, sobre todo en las elecciones intermedias, donde pues en gran vencedor es el abstencionismo. Y aquí alcanzará el tiempo, la pregunta, diputado, para poder hacer una buena difusión, animar a la gente y sobre todo que sepa por quién votar. Claro. Esa es una pregunta, diputado. La otra, en torno a los fideicomisos del Poder Judicial, ya los primeros 10,000 millones de pesos ya fueron canalizados a la tesorería de la Federación, pero preguntarle si hay más, habrá todavía más recursos por regresarle a la Federación del Poder Judicial, ya que hablaba el exdiputado federal Ignacio Mier que eran alrededor de 25,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es esa, diputado, ¿hay todavía más recursos por quitarle el Poder Judicial, que básicamente los utilizaba para todos los privilegios que ya son conocidos? Otro tema referente a Hugo Eric Flores, diputado. La pregunta es, dentro de los lineamientos de la política interna del partido Morena, ¿permite que alguno de sus miembros, en este caso un diputado federal, esté construyendo un partido político que, de acuerdo a lo que al menos yo he observado, sería con una ideología totalmente distinta a lo que es el proyecto de la 4T? ¿Es permitido esto? ¿Es moralmente aceptado? Y una última pregunta, diputado, es en torno a las madres buscadoras y los colectivos. ¿Qué pueden aportarle a esa iniciativa que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum en la materia, cuando en esa iniciativa pues se advierten escenarios y acciones a seguir para que sea más eficiente la búsqueda, la prevención, todo lo que ya conocemos de esa iniciativa presidencial? ¿Qué pueden aportar adicional? ¿O solamente sería algún movimiento, no de distracción, porque el dolor lo conocemos y todos estamos de acuerdo en ese dolor de tener un familiar desaparecido, pero que también se está usando para denostar autoridades, al gobierno, hacer escarnio de toda esta situación y trasladarlo al ámbito político? ¿Qué puede aportar, diputado? Y sobre todo estas acciones que hay, incluso lo estamos viendo en muchas columnas, en muchos medios, donde se está atacando un gobierno que ni siquiera le ha dado la oportunidad, considero yo, de poder implementar nuevas acciones para erradicar esto y sobre todo pues atender a las víctimas de estas desapariciones. Sí, primero yo creo, en la última de las preguntas, Felipe, que la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum
primero de haber enviado la iniciativa de reformas a leyes sobre búsqueda y luego pedir se pausara para escuchar a los colectivos de madres buscadoras, de asociaciones civiles o de otras personas que se encuentran en estas condiciones lamentables, fue lo correcto. Atenderlas, escucharlas, antes de aprobar las iniciativas enviadas, fue lo más correcto y conveniente que se hubiera hecho. Yo sí creo, Felipe, que va a resultar una mejor ley, que la experiencia de las madres buscadoras, su desesperanza y su angustia, su experiencia lamentable en este proceso incansable de búsqueda de sus familiares, va a ayudar para que se refleje esta esperanza en la ley que vamos a construir en consenso con ellas. Estoy seguro que la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum es la correcta, pero se va a poder enriquecer, mejorar con las propuestas de ellos. Y lo que me parece que el diálogo es un ejercicio auténtico, es un ejercicio de escuchar muy sensible, que la presidenta decidió hacerlo a través de su secretaria de Gobernación. El segundo nivel más alto, después de la presidenta de la República. Entonces yo sí creo, tengo confianza en que va a haber buenos resultados en materia legislativa y por tanto en la práctica de la búsqueda de personas desaparecidas. En lo que se refiere a Hugo Eric Flores, yo no sé si él esté formando un nuevo partido, no lo sabía. Él es miembro de Morena, hasta donde yo sé. Evidentemente quienes buscan crear otro partido seguramente estarán saliendo de nuestra organización para buscar lo que ellos creen que es legítimo. De nuestra parte no hay reclamos. Aquí estamos de manera voluntaria los que somos fundadores y militantes de Morena. Y creo que Hugo Eric sabrá que tomar la decisión que estime pertinente. Hasta ahora ha sido un hombre disciplinado, cuidadoso, leal a Morena, y eso es con lo que yo me quedo. Pero si él tuviese alguna otra decisión, la vamos a respetar. En este punto, diputado, él ha celebrando las asambleas ¿Él? nacionales, que ayer lo aceptó él, y incluso él hablaba de buena voluntad, de buena fe, dijo, de buena fe, apoyar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. O sea, su mente ya está en la creación del partido aquel que sí. va a dirigir. Entonces, por eso era la pregunta si es si así está, Felipe, si así fuera, pues son las instancias del partido quienes deben de tomar la decisión. No, yo no me meto en eso, es un compañero que estimo y respeto, pero si él ya se pronunció y si ya él está en proceso de formación de una nueva organización política, partido político, pues las instancias del partido tendrán que decidir, en este caso, el destino y el futuro de él como legislador de Morena. Ahora bien, sobre los fideicomisos, Felipe, los fideicomisos que tenía el Poder Judicial de la Federación son resultado
su reconducción, su reingreso, su reintegración que está realizándose, celebrándose, llevándose a cabo, son resultado de las reformas constitucionales del año pasado. Incluso yo sostengo, porque fue el debate, debe estar en el diario de debates, sostengo que esa acumulación de dinero contenida en los fideicomisos del Poder Judicial eran irregulares, porque cada vez que se concluye un ejercicio fiscal en diciembre, si no se agota, si no se gasta, si no se destina a lo que fue originalmente destinado, tiene que reintegrarse a las arcas de la tesorería de la Federación. Haberse quedado con ellos y haber constituido fideicomisos es irregular su origen. Ahora lo que está haciéndose es en cumplimiento de la reforma constitucional en materia judicial y también atendiendo un viejo reclamo de justicia para fortalecer al ISSSTE y para fortalecer al sector salud. A mí me parece correcto y me parece que es lo que la Constitución previene. Ellos lo sabían, el Poder Judicial lo sabía, que era una decisión del constituyente permanente reintegrar esos recursos para destinarlos a fines sociales, como es la salud del pueblo de México. ¿Alguna otra? Sí, claro que sí. Fernando Camacho, de La Jornada. Otra cosa, Felipe. Bueno, Fernando, y luego le complemento otra que me quedó aquí. Fernando. Sí, coordinador, buenas tardes. Yo le quería hacer 3 preguntas. La primera tiene que ver con este regaño o llamada de atención que hace la presidenta hacia los integrantes de Morena, que por un lado parece que o no lo cumplen o lo cumplen muy a regañadientes, ¿no? La senadora Andrea Chávez incluso hizo una referencia ahí muy extraña a tener contentos a la aldea de los pitujos, algo muy extraño, que dejaba ver que no estaba nada contenta con la llamada de atención. Entonces, por un lado, preguntarle qué opina a propósito de esta llamada de atención y si no considera que existe un riesgo de que en Morena estén perdiendo el piso a propósito de esto de las camionetas, los lujos, los viajes, etcétera, ¿no? Si no hay un riesgo en ese sentido. La otra pregunta que le quería hacer era sobre la expropiación que anunció el gobernador Armenta, si considera que se podría repetir, si es un recurso legal que quizá pueda repetirse en otros estados a nivel federal quizá. Y también preguntarle con respecto a lo que nos dijo que va a haber 3 sesiones, ¿no? La semana de Pascua. ¿Nos podría adelantar cuáles son las iniciativas o los temas? Porque esta semana también hubo tres sesiones y solamente en una se discutió de manera más fuerte sobre el plan de desarrollo. Los otros 2 días no hubo realmente un debate muy fuerte, ¿no? ¿Nos puede adelantar qué tema? Sí, mire, sobre las 3 sesiones, yo estoy priorizando como coordinador del grupo mayoritario y presidente de la Junta el que pudiéramos abordar las 2 leyes de seguridad pública. La ley de investigación e inteligencia y la ley de seguridad pública. Hay otras 2 materias pendientes, que es la de telecomunicaciones y la de competencia económica, Fernando. ¿Por qué razón? Porque con la supresión de la COFESE y del IFT, órganos autónomos, quedaron pendientes reasignar facultades de estos 2 órganos que son indispensable hacerlo. Y las 2 leyes de seguridad pública que tenemos ya 4 semanas con ellas están siendo motivo de una reflexión, no solo en el Congreso, Fernando, sino también en el Ejecutivo. No es un asunto de capricho de la mayoría legislativa,
sino de atención al Poder Ejecutivo que está revisando la iniciativa que envió. Incluso nosotros ya tenemos dictamen formulado en las dos leyes y ya está en la mesa directiva la posibilidad de la discusión, pero atendiendo a un requerimiento de la Secretaría responsable de que querían revisar a profundidad antes de aprobar estos instrumentos jurídicos, tener una profunda análisis a los dos. Esa es la razón por la que no han sido discutidos. Perdón, sí podría haber entonces cambios en temas polémicos como esta cuestión de los datos personales, el registro de celulares. Hay varias, Fernando, que yo no quisiera adelantar. Hay varias partes que se están revisando, pero precisamente porque no se ha logrado la conclusión de esas modificaciones, no quiero hablar de ello, no quiero adelantar vísperas. Las conozco, las he revisado y las he discutido en el alto nivel, pero hasta en tanto no tengamos un acuerdo o un consenso respecto de la redacción definitiva, no quisiera adelantarme, pero mi deseo personal es que las podamos sacar en la semana de Pascua o antes de que concluya el periodo de sesiones. Y sobre las otras dos, Fernando, sobre la expropiación, le vuelvo a reiterar que tengo confianza como presidente de la Junta de Coordinación Política, le tengo confianza al gobernador Alejandro Armenta. Y estoy seguro que va, mediante el diálogo, a revisar, antes de expropiar, va a revisar, dialogar y ponerse de acuerdo con los propietarios para lograr un feliz término para todos. Entonces no será un ejemplo para otros estados del país. Es un caso único, excepcional, que se inscribe en un momento en donde tienes que equilibrar la utilidad pública, las necesidades sociales y colectivas y los bienes personales, pero se pueden conciliar y creo que él tiene la capacidad para hacerlo. Y sobre el tema del regaño presidencial, yo le diría que hagamos caso de su reflexión. El concepto, la opinión, la recomendación de la Presidenta de la República debe tomarse muy en serio y debe tomarse en cuenta. No debemos titubear ni regatearle en el propósito planteado. Tenemos que hacerle caso a sus orientaciones y recomendaciones como un movimiento integrador, como un movimiento progresista, como un movimiento transformador del México moderno y para mantenernos mucho tiempo en este proceso de consolidación de la democracia y de un cambio de régimen. ¿Qué puede pasar si no le hacen caso? Debilitarnos como fuerza política. Y eso no va a ocurrir. Nos vamos a mantener fortalecidos. Adriana Aguilar, de Canal Pero antes, lo de Felipe, es que Felipe me está reclamando. Tiene razón en su reclamo. Voy a hablar sobre el proceso de la elección que me faltó. Tengo información y se las quiero compartir, que es importante y que lo podemos hacer. La he tenido siempre, pero antes estaba impedido hacerlo, porque no estaba permitido que los legisladores hablaran de la elección, ni tampoco hicieran alusión a la fecha
del día de la jornada electoral. Ahora sí lo podemos hacer, por eso lo hago. Hasta este momento es muy importante decirles el avance en la impresión de boletas, que es una preocupación general, si estarán a tiempo. Les tengo una ficha, es esta que está atrás de mí. En ministros y ministras de la Corte ya se tiene el 100% de boletas. En magistrados de la Sala Superior ya se tiene el 67%, terminado el 92.4%, pero empacado el 67%. El magistrados del Tribunal de Disciplina se tiene el 100%. Magistrados de la Sala tiene el 56%. Y los magistrados de circuito no han iniciado, tienen el 11%, porque la fecha era del 6 de abril más adelante, empezaron el 6 de abril al 16 de abril. Entonces llevaba el 11, en la semana que entra se los actualizo. Y de jueces de distrito es donde estamos muy atrasados, pero es que ahí se establecía que iniciaba la impresión el 17 de abril. Faltan todavía 6 días para que se inicie la impresión. Aquí está en la parte de atrás, si ustedes lo pueden ver. Está haciéndose en Talleres Gráficos de México y el total son 602 millones de boletas. 602 millones de boletas. También me enteré de la capacitación de funcionarios, que son para mí la parte fundamental de la organización de la elección. Y ya se han capacitado 1.801.000 personas, probables funcionarios. Y se han visitado 13 millones de casas, de domicilios. Pero es una buena noticia que la capacitación va avanzando, también aquí lo pueden ver. Incluso el avance en el registro de observadores es muy bueno. Al 26 de marzo, finales de marzo, habían solicitado su registro 111.000, aunque ha sido lento la aprobación. Hasta ahora han sido 11.000 los que han sido aprobados, de 111.000. Ojalá y ahí se pueda agilizar, porque hay mucho interés en participar como observadores. Hay, por lo que decía Felipe, hay 3 plataformas que, como antes no lo podíamos decir, ahora sí pueden los ciudadanos introducirse, accesar a ellas. La primera es Conóceles, que a partir del 30 de marzo, es decir, de hace 10 días, el INE puso a disposición de la ciudadanía este micrositio que tiene toda la información de los candidatos para evitar lo que tú dices, que estén vinculados con delitos, que estén acusados de alguna irregularidad. Ahí está todo en este portal que el INE ha hecho. Y hay otro portal que a mí me pareció muy novedoso, que ya está también en funcionamiento, que se llama Practica y Ubica, que va a servir para que la ciudadanía conozca las boletas y desde antes de ir ese día, el día primero, conozca el voto, las boletas, y ya pueda incluso practicar. Son como simulacros. Es muy interesante Practica y Ubica. Y la lupa judicial. Además, he visto, por ejemplo, en algunos periódicos que están haciendo su propio observatorio. Creo que el Universal estaba haciéndolo y algunos otros medios de comunicación también estaban comentando eso. Entonces, vamos a revisar también toda la parte de cómputos,
cómo se van a hacer. Poco a poco voy a ir mencionando. Como estoy yo ahora más metido, los sistemas del proceso, el periodo de campañas, qué es lo que se prohíbe por parte del INE, los criterios de imparcialidad, el plan de difusión del proceso. Lo que nos interesa a nosotros es, sin hablar de ningún candidato, sí hablar de que vayan todos el 1 de junio, o digo, la mayoría de mexicanos, a ejercer su derecho, porque es una elección inédita, única en 200 años, única. Es la primera elección en 200 años y a mí me gustaría convocarlos a que vayan, acudan, no dejen de hacerlo. ¿No hay algún temor, diputado? Por ejemplo, cuando se inició el gobierno del presidente López Obrador, hubo una consulta. Sí. Hubo una consulta para ver si pues, se enjuiciaba a los expresidentes Sí. de la República y la gente votó en un margen muy pequeño. Sí. Pues no se sabe, Felipe, es inédito. Yo no podría asegurar ni la cantidad de votos, ni será una elección copiosa. No puedo hacerlo. Sí, la pregunta era por precisamente el clamor de la gente Vamos a esperar. Yo estoy haciendo mis mejores esfuerzos. Mis deseos son que vaya la gente a votar, pero pues es la gente la que va a decidir. Adriana Aguilar, canal del Congreso. Buen día, diputado. Sobre estos temas que usted ya enumeraba para las últimas sesiones de este periodo ordinario, quisiera preguntarle si habría otros en específico también, por ejemplo, el reglamento de la Comisión Permanente que se aprobó y otros temas que han ido impulsando las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Igualdad de Género aprobó un dictamen sobre acecho, también la seguridad ciudadana, otro sobre hackeo. ¿Qué otros temas se podrían encontrar? Sí, tenemos una cosa pendiente que casi logramos el acuerdo de hacer un reglamento para las funciones o para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Ese es más interno. Y hay otro para recuperar las funciones que tenía el INAI, que deben de quedar, de acuerdo con la Constitución, reservadas en el órgano de control de la Cámara de Diputados. Y tenemos otras reformas, aparte de las 5 que le mencioné a Fernando, que podrían atenderse en materia judicial. Ley de amparo, Código de Procedimientos Penales, Ley de la Guardia Nacional y todo lo de delincuencia organizada. También hay un ordenamiento que decía Felipe, y le contesto, sobre jueces sin rostro. Sí se está trabajando en una legislación sobre jueces sin rostro, pero esa todavía no está muy terminada. Estas otras 4 están muy avanzadas, por eso se agregan prácticamente 9 materias que pueden modificar varias leyes reglamentarias. Ese es el trabajo que tenemos, es enorme, muchísimo, porque cada una implica una gran discusión. José Gerardo Latino. José Gerardo Latino. Hola, buenas tardes. Gerardo. Preguntarle, coordinador, no escuché si ya tiene previsto también algunas iniciativas para un probable periodo extraordinario. Sí. Si están consideradas, esa es una, bueno, están 14. ¿Cuáles son, decía usted del Ejecutivo, que está también pues, metido en el tema de estas reformas en seguridad? ¿Qué tanto ha, cómo decirlo, puesto en espera, en stand-by, las negociaciones con Estados Unidos en esa materia, en materia de seguridad? ¿Qué tanto ha influido la reflexión, como le llaman, de las autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad? ¿No? Y Sí.
Por último, me va a preguntarle su opinión sobre los candidatos a jueces, ministros y magistrados. ¿Qué opinión tiene del nivel que han mostrado en sus videos, en sus promociones, en sus mítines, ¿no? Muy bien. ¿No? Y ya la última. Y quisiera una opinión, sé que usted no decide el tema de aquellos morenistas que están promoviendo un partido político, pero sí me gustaría saber qué opinión tiene de aquellos morenistas que se suben al tren de la 4T y ya cuando si les dan un registro como partido político, pues se bajan en la siguiente estación para llevar finalmente el suyo. Bueno. No puedo usted decirlo, pero se ve como una especie de arribismo, ¿no? Sí, Gerardo. Bueno, primero, respecto de la agenda del periodo extraordinario, Gerardo, aún no tenemos las materias. Evidentemente, de estas 9 o 10 que he comentado yo, las que no se terminen en este periodo son susceptibles de revisarse en un periodo extraordinario. Yo estimo que el periodo extraordinario, si pudiera concretarse, se daría en la segunda semana del mes de junio, o bien a principios de julio. Entonces, sí hay posibilidades altas de que realicemos periodo extraordinario, porque seamos sinceros, como siempre intentamos serlo, quedan muy pocas sesiones y no es fácil que en estas sesiones que faltan de la semana de Pascua, a partir de ella hasta la parte final de abril, vaya a tenerse el tiempo suficiente. Entonces sí es considerable la hipótesis de que tengamos periodo extraordinario en estas fechas que le comento, aunque pues es motivo de tener que consensar y acordar con los grupos parlamentarios. Es una sugerencia, pero está sujeta al acuerdo de los grupos parlamentarios. En estas dos leyes que han sido motivo de especulación y de columnas de distinta naturaleza y que respeto, porque hay mucha especulación sobre de ellas, estas dos leyes en materia de seguridad pública, obedece más al interés del Ejecutivo de hacer una buena ley, como sucedió en otras. Por ejemplo, la ley del ISSSTE, que fue iniciativa de la presidenta por salvar un probable conflicto, por razones que se quieran, ella retiró la iniciativa. En este caso no es lo mismo, pero antes de llevar a cabo el proceso de votación, los secretarios del ramo pidieron un análisis más, ellos revisarlo. Aparte de que teníamos en el Congreso las propuestas que se iban a presentar en la discusión, reservas que tenía el PT, el PAN, MC incluso, y compañeros nuestros de Morena. Entonces, todo eso sumado hace que pausáramos la ley para buscar un entendimiento mayor con los grupos parlamentarios, pero también en atención al interés del gobierno, hacer un instrumento jurídico importante. Sobre si Estados Unidos ha intervenido en este proceso o si la pausa se debe a que Estados Unidos nos esté presionando o haya intervenido para que se incorporaran otros elementos que les interese a Estados Unidos, le digo categóricamente no.
es exclusivamente el interés nacional. Claro, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos planteó que se compartieran los biométricos de las personas que ingresaban a Estados Unidos. Es imposible, nadie los tiene. Pero nosotros no hacemos caso de ese tipo de diálogos paralelos que se tienen con el Ejecutivo o con el Secretario de Seguridad Pública. No tiene nada que ver, se lo digo con toda sinceridad y honestidad. Ahora bien, sobre los candidatos del Poder Judicial, la verdad es que veo las redes y hay muchos temas que quisiera ahorrarme en mi comentario, porque la verdad es que, bueno, ¿para qué lo comento? Es un asunto de ellos. No estaban acostumbrados a hacer campañas. No estaban acostumbrados. Y no tenían por qué estar acostumbrados, porque su trabajo desde hace 200 años era más bien en la discreción completa. Incluso no saben cómo moverse, qué decir, cómo expresarse. Hay muchos simpáticos, simpáticas, pero no puedo calificar ni pronunciarme porque no puedo hacerlo. Pero es una experiencia que ahora me está dando el verlos y verlas en su lucha legítima de ser electas por el pueblo. Me da mucho gusto que así esté resultando. No, no preguntes. Nada más faltaría, perdón, la pregunta que dice sobre eso, que como gremlins se están multiplicando los que están buscando. Yo quizás sea el menor que tenga una crítica a quienes están yendo. Yo he estado en varios grupos parlamentarios y nunca me ha gustado escupir al suelo, pero menos al cielo, porque yo he estado, primero estuve en el PRI, renuncié al PRI en 1997, luego estuve en el PRD algunos años, después de renunciar al PRI, siendo presidente de ese partido Andrés Manuel López Obrador, fue cuando me incorporé como militante. Luego fui coordinador del PT en el Senado de la República, 2006, 2007, por aquellas épocas. Y luego fui coordinador del grupo parlamentario de MC, como diputado, en aquel tiempo Convergencia. Y ahora soy fundador de Morena. Yo decidí quedarme en Morena, soy fundador de Morena y decidí que mis últimos días políticos y de vida fueran en esta organización. Entonces, quizá a mí me quede menos hacer la crítica, porque lo primero que me van a decir, ¿y tú con qué calidad lo dices si has estado en 4 partidos? Pero nunca ha creado. No, nunca he creado. No, yo creo que deberían de pensarle bien. Deberíamos quedarnos en Morena. Es un gran instrumento de la sociedad. Deberíamos hacer lo posible por hacer caso a las recomendaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hacer caso a las recomendaciones de la dirigencia nacional, mantener la unidad, no hacer caso a ambiciones personales y cuidar el comportamiento todos los días, a toda hora, como parte de este movimiento. Eso es lo que le podría decir, Gerardo. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el lunes. Quienes no salgan de vacaciones, nos vemos el lunes o el martes.
Aquí voy a estar. No voy a salir. El sábado. Felipe quiere ir el sábado. Pero bueno, ojalá y todo salga bien. Buen fin de semana.